Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Creo que con varios de ustedes ya nos conocíamos, ¿verdad? Con los otros es un gusto y será un gusto poder estar durante toda esta semana, y estoy seguro que el Señor de alguna manera muy especial y particular nos ha de instruir, nos ha de enseñar, nos ha de motivar, nos ha de inspirar, nos ha de hablar y nos ha de mostrar el camino que nos lleva hacia la Canaán celestial, hacia la tierra prometida, el lugar que todos, imagino, deseamos llegar algún día, teniendo la certeza y la seguridad de que estamos en paz con Dios. Señor, te agradecemos la oportunidad que nos concedes de poder cantarte, de poder alabarte. Nos has dado la vida y eso es motivo para alabarte. Nos diste la oportunidad de caminar, de poder andar, de poder tener nuestras manos para valernos con ellas. La oportunidad de poder ver a nuestros seres amados, poder comunicarnos con ellos. Hoy nos diste alimentos, nos diste trabajo, nos das más de lo que merecemos, Señor. Por eso y por muchas cosas más mereces nuestra alabanza. Y por eso que te alabamos y confesamos que tú eres nuestro buen pastor. Y nosotros, aunque muchas veces hemos sido la oveja descarriada, tú nos has buscado, nos has llamado, nos has encontrado y nos has traído de vuelta al redil. Gracias porque eres nuestro buen pastor. Ahora que hemos de compartir, que hemos de inspirarnos, meditando, estudiando tu palabra, pedimos en el nombre poderoso que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que nos inspires, nos hables, nos enseñes, de tal manera, Señor, que al salir de este lugar salgamos con el deseo de querer continuar caminando contigo. Quédate con nosotros, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Están contentos de estar aquí? ¿Sí? ¿Está contento? Entonces mira a la persona que está al lado suyo, extiéndale la mano y dígale bienvenido. Bienvenido a nuestra reunión especial esta tarde. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga. Se durmió la nena, ¿eh? Bienvenidos a la casa del Señor, a nuestra humilde morada. Aquí hemos de compartir momentos especiales durante esta semana en el nombre del Señor Jesús. Así que esperamos que no solamente pueda estar con nosotros esta noche, sino que haga planes también para estar durante todos los días que hemos de estar en este lugar. Así que esperamos que el Señor nos bendiga y nos acompañe en los próximos días también. Y si el Señor va a estar aquí, ¿cómo no va a estar usted también aquí con nosotros? ¿En qué mejor lugar podemos estar que no sea la presencia de nuestro Dios? Durante toda esta semana hemos de estar hablando de las parábolas de vida eterna. Parábolas de vida eterna. Ese es el nombre de nuestra semana de estudio de la palabra. ¿Por qué le hemos llamado así parábolas de vida eterna? Porque definitivamente las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó a través de estas historias que literariamente se las conoce como parábolas, de una manera muy particular nos han de ayudar a mirar el reino de Dios, a mirar las realidades que suceden o que están pasando a nuestro alrededor, y también nos han de ayudar a encontrar el camino que nos lleve hacia el lugar seguro que todos queremos ir, que no es otro sino la eternidad que se abre paso ante nosotros de forma extraordinaria gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Así que durante todas estas noches hemos de estar estudiando. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar juntos la Biblia. Y al estudiar juntos la Biblia vamos a descubrir las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó a través de las parábolas. Vamos a estudiar la Biblia y vamos a estudiar las parábolas de Jesús, porque estoy dando por sentado que todos los que estamos aquí reunidos aceptamos y creemos que Jesús es nuestro Dios Salvador. A no ser que haya alguien aquí que me diga, pastor, ¿sabe qué? A mí primero me tiene que convencer que Jesús es mi Dios y mi Salvador. Pregunto, ¿hay alguien aquí que necesite ser convencido de eso? A ver, pregunto al revés. ¿Cuántos de los que están aquí están convencidos que Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador? ¿Puede levantar la mano si usted está convencido de eso? Muy bien, entonces eso me dice a mí que puedo hablar claramente acerca de las parábolas de Jesús, que son palabras de Jesús, porque usted entiende, al igual que este servidor, que Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador. Entonces, si Jesús es nuestro Dios
y nuestro Salvador, significa entonces que las enseñanzas de Jesús son muy especiales para nosotros, son muy apreciadas para nosotros, son vitales para nuestra vida, para nuestro desarrollo actual y también para nuestro desarrollo futuro, y déjeme decir todavía un poquito más allá, para nuestro desarrollo y futuro eterno. Por eso, durante estas noches hemos de estar analizando y mirando las parábolas del Señor Jesucristo. Y en la medida en las que las estudiemos y las miremos y las analicemos y las comprendamos, vamos a descubrir que estas son parábolas de vida eterna. Así como hemos titulado o llamado a esta semana. Vamos a estar hablando de estas lindas y bendecidas parábolas. Se me había perdido el control remoto, mira, no lo encontraba. Mire, alguien hablando de las parábolas, escuche bien, un escritor, hay muchos que han escrito acerca de las parábolas de Jesús, tratando de entenderlas y compartiendo lo que han entendido y han comprendido de ellas. Un hombre llamado Malcolm McGuire, él llegó a escribir lo siguiente Ken Gere, acerca de las parábolas de Jesús. Miren lo que él dice. Él dice que las parábolas nos cautivan y no se dejan capturar. Como relámpagos interrumpen en nuestra imaginación y antes que tomemos conciencia del hecho, ya han desaparecido. Lo que permanece en nosotros es una inquietante sensación de que algo ha descendido del cielo y ha tocado nuestro ser interior. Lo ha tocado como lo haría, ¿qué cosa? Un trueno, y lo ha inquietado. Como que las parábolas de Jesús son como relámpagos que interrumpen nuestra vida cotidiana y nos hacen mirar hacia arriba, y algo como que vino del cielo nos tocó por adentro y nos colocó ahora una inquietud de querer conocer y de saber más. Todas esas cosas provocan las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo y mirando nosotros. ¿Saben? Hay mucha gente que le cuesta leer las parábolas de Jesús porque mayormente cuando las leen así por encima dicen, pero ¿y qué habrá querido decir Jesús con estas cosas? Y déjeme decir una cosa, si a usted le pasa eso cuando lee alguna de las parábolas de Jesús, usted no es diferente a los apóstoles que tuvo el Señor Jesucristo, a los discípulos mismos de Jesús, los que se sentaron con él allí a la ladera del río o debajo de un árbol a sus pies para escuchar sus enseñanzas. También le pasaba lo mismo que le puede pasar a usted, al punto tal que ellos le preguntaron al maestro, maestro, ¿por qué razón tú hablas en parábolas a la gente? Y miren la respuesta de Jesús que está en San Lucas capítulo 8, versículo 10. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando ellos le preguntaron por qué hablaba en parábola, qué significaban las parábolas que él expresaba o él hablaba. Él les dijo, a vosotros os es dado conocer, ¿qué cosa? ¿Están conmigo acá? ¿Estás conmigo? Mira, ¿qué cosa? Los misterios, ¿de dónde? Del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas. Pero significa que si los discípulos de Jesús se les permitía conocer más de cerca los misterios del reino de Dios, y Jesús también quería que los otros descubran esos misterios, pero esos misterios los dejó encerrados, ¿dónde? ¿Estás leyendo conmigo? ¿Sí? ¿En dónde? En las parábolas. Porque a otros esos mismos misterios del reino se le dieron a conocer por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero ¿quiénes eran estos? ¿Para quiénes les era velado los secretos del reino que estaban colocados en las parábolas? A los enemigos de Jesús, a los enemigos del Evangelio, a los que no quieren saber nada con Dios. Para ellos las parábolas son un misterio. Pero si usted, como decíamos al principio, reconoce que Jesús es Señor y que es su Dios y su Salvador, entonces significa que para usted serán revelados los misterios del reino, que están encerrados en las parábolas que Él nos dejó en su santa palabra.
Y eso es lo que hemos de estar haciendo durante estas noches, descubriendo esos tesoros que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para nuestra vida diaria, para nuestra vida cotidiana, para nuestras realidades como seres humanos que somos, para poder ser mejores esposos, poder ser mejores esposas, poder ser mejores padres, poder ser mejores hijos, poder ser mejores hermanos, mejores amigos. Y por la gracia del Señor, vivir una vida cada día de mayor prosperidad, porque en esos secretos del reino hemos de encontrar todas esas cosas. Recién les mencionaba otro autor llamado Malcolm McGuire. Este hombre escribió también que cada parábola que el Señor Jesucristo nos presentaba tenía una enseñanza especial, pero que cada vida, la suya y la mía, es también como una parábola donde el Señor nos habla constantemente. Y a lo mejor, si aprendemos a oír la voz de Dios a través de las parábolas, se nos va a hacer más fácil oír la voz de Dios en nuestro diario vivir. Ahora, yo le pregunto ¿a usted no le gustaría todos los días conocer la voluntad de Dios para usted? ¿No le gustaría a usted saber qué es lo que usted necesita vivir, experimentar, buscar, ir, alcanzar, conseguir, conquistar, llegar cada día al lugar que Dios tiene preparado para usted? Pregunto, ¿usted cree que eso que Dios tiene preparado para usted cada día será algo negativo, algo feo, algo malo, algo que le causará dolor o tristeza? No, todo lo contrario, Dios quiere nuestro bienestar. Incluso el Señor Jesucristo un día lo mencionó cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿de qué manera? En abundancia. ¿Qué significa abundancia de vida? Significa prosperidad, significa que me vaya bien en mi familia, que me vaya bien en mi matrimonio, que me vaya bien en mi relación familiar con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos, en mi trabajo, que pueda tener prosperidad. De eso se trata. Ahora, el problema es que Dios está dispuesto a darnos todo lo que nosotros necesitamos, pero la mayoría de las veces nosotros estamos distraídos mirando para otro lado, porque no hemos aprendido a oír la voz de Dios. Probablemente, al aprender a oír la voz de Dios a través de las parábolas, se nos haga más fácil oír la voz de Dios en nuestro diario vivir. Las parábolas de Jesús son fascinantes y extraordinarias. Pero pastor, usted está hablando de parábolas, y a mí me resulta tan rara esa palabra y hasta graciosa me resulta la parábola. La palabra esa, parábola. ¿Qué significa eso? Que uno está parando una bola. ¿Qué es eso? Parábola. Porque la palabra como que se presta para entender eso. ¿Qué es eso, pastor? Una parábola. Mire, le voy a explicar lo que dicen algunos definidores de palabras. Los estudiosos de la Biblia identifican a la palabra parábola derivada de la palabra griega parabol. ¿Y eso qué es, pastor? ¿Tiene que ver algo con el Super Bowl que juegan acá los americanos en el fútbol? No, tiene que ver con una, mírela ahí, comparación. ¿Qué es una comparación? Cuando usted pone una cosa al lado de otra y dice, esto es parecido a esto. Eso es una comparación, una ilustración. ¿Qué es una ilustración? ¿Qué es una ilustración? Cuando usted utiliza una historia, alguna cosa que le ayuda a entender mejor un punto que a lo mejor que usted está tratando de desarrollar le parece un tanto complicado entender. Pues una ilustración puede ayudar a entender mejor. Ese era el propósito de Jesús con sus parábolas. Parábola, proverbio, de un verbo que significa, eso significa también poner una cosa al lado de otra para comparar o situar, colocar, poner al lado de lo otro. ¿Por qué el Señor Jesucristo hizo esto o enseñó de esta manera? Para que a nosotros se nos haga fácil desde las cosas que conocíamos a las cosas que no conocemos. Porque yo le pregunto, ¿será fácil para nosotros los seres humanos entender los misterios del reino de Dios?
Cuando estamos acostumbrados apenas a entender las cosas más sobresalientes de la vida. Si a veces los detalles se nos pasan por arriba todo el tiempo. Y en el reino de los cielos hay muchos detalles importantes que no los podemos dejar pasar por alto. Por esa razón, el Señor nos ayuda a que podamos entender esos detalles de una manera muy particular. Déjeme decirle que también la palabra parábola evoca la idea de una representación, de una comparación. Esta es otra de las definiciones, ¿no? Puede ser utilizada como una figura, como un símbolo, algo simbólico. La parábola es como una presentación simbólica de algo que se está tratando de decir a través de símbolos, de figuras, de imágenes que cobran un valor más allá de la misma imagen que se está presentando. Por ejemplo, el Señor Jesús se compara con un pastor. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús fue pastor alguna vez? Nunca fue pastor. Él era carpintero. ¿Él alguna vez anduvo arriando ovejas? No. Sin embargo, se compara con un buen pastor. ¿Acaso usted es una oveja? Si es una oveja, suelte la lana, pues. Pero usted no es oveja, usted es un ser humano. Sin embargo, Jesús lo compara con una oveja que Él vino a buscar, que Él vino a rescatar. ¿Entiende el símbolo? La oveja lo simboliza a usted y a mí. El pastor simboliza a Jesús. Son símbolos literarios grandes, figuras que sirven para enseñar una verdad que está más allá del símbolo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, ¿qué cosa es el buen pastor? Jesús explica, el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor va llevando a las ovejitas al redil seguras, y si tiene que pelear contra el león y contra el oso, pelea y las arrebata de las garras del león y del oso y la pone en el hombro y se la lleva feliz. ¿Qué quiere decir Jesús con todas esas cosas? Que Él, como el buen pastor, está dispuesto a pelear por nosotros contra el enemigo. ¿Contra cuál enemigo? ¿Cuál león? Aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y ese quién es? Ese es el que quiere que a nosotros nos vaya mal. Ese es el que nos quiere pisotear. Ese es el que nos quiere degradar cada vez más. Ese es el que nos quiere destruir en la autoestima, en nuestro interior. Es el que quiere hacer que nosotros cada vez seamos una piltrafa peor cada día. Contra él Jesús está dispuesto a luchar y nos va a arrebatar de la mano y nos va a llevar al redil. ¿Y qué sería el redil? El redil es el lugar donde están seguras las ovejas. Entonces lo que Jesús está diciendo es que Él, como el buen pastor, nos puede guiar para que tengamos una vida segura, donde Él va a pelear nuestras batallas y nos va a dar no solo la seguridad y la protección, sino también la victoria contra nuestro enemigo. ¿Se da cuenta? Mire usted cómo una parábola, todo lo que encierran, figuras, símbolos, eso es lo que son las parábolas. En español, parábola es una composición literaria en la que una narración breve, real o ficticia, ilustra una verdad moral o espiritual. Una parábola es un símil largo en el cual se afirma o se implica que una cosa es como otra. Pero ¿cuál es el propósito principal de Jesucristo? Enseñar una verdad de índole moral o, ¿qué cosa? Espiritual, que tiene que ver con nuestro corazón, con nuestro interior. Parábola es una comparación, vamos resumiendo, de la vida diaria. De la vida diaria. ¿Real o ficticia? ¿Qué quiere decir ficticia? Ficticia viene de ficción. Ficción es algo que no es cierto, pero que se entiende por los símbolos utilizados. Esa ilustración nos presenta una verdad que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra vida, con la moral y también con nuestra realidad espiritual. Ahí yo les decía, Malcolm Mcguire decía, todo suceso, grande o pequeño, es una parábola mediante la cual Dios nos habla. ¿Sabe cuál es el arte de la vida? Captar el mensaje. Yo le aseguro a usted
que durante el día de hoy Dios le habló de muchas maneras. Y a lo mejor usted no vino esta mañana a la iglesia, porque aquí se reúnen por la mañana todos los sábados. A lo mejor usted no llegó esta mañana y usted dice, pero a mí yo no fui a ninguna iglesia para escuchar que Dios me hablara. En su diario vivir, todo el tiempo Dios le está hablando. El problema nuestro es que pensamos que solamente Dios habla en un lugar como este. Es que pensamos que solamente Dios habla cuando yo quiero escucharlo. Es que pensamos que Dios habla cuando yo le pregunto. Es que pensamos que Dios habla cuando yo lo busco. Y estamos equivocados. Y mire cómo le ilustro esto que le estoy diciendo. ¿Cuántos son padres acá? Bueno, y madres también, ¿no? Padres y madres, digo, en sentido genérico, ¿no? Padres, o sea, tienen hijos, ¿no? Digo, si usted ve que su hijo está viviendo una vida que no es la que a usted más le gustaría, ¿no le hablaría todo el tiempo? ¿No le habla todo el tiempo? Y si su hijo no es feliz en la vida que está llevando, ¿usted no le habla? Y si nosotros, perdone la expresión que voy a utilizar, simples seres humanos, manifestamos nuestro amor de esta manera, ¿cuánto más el verdadero Padre del universo estará dispuesto a hablar, a indicar, a llamar, a buscar, a mostrar lo que nosotros necesitamos entender y conocer? Por eso le aseguro, no importa que su hijo se haya portado mal o se haya portado bien. Si usted lo ve mal, usted le va a hablar. No importa si su hijo hasta incluso le haya faltado el respeto, usted lo va a seguir amando igual. ¿Verdad? ¿O me estoy equivocando? ¿Cuántos hemos fallado a nuestros padres y nuestros padres nos siguen amando a pesar de nuestras fallas? Y cuánto más nuestro Padre Celestial, que quiere lo mejor para nosotros. Y si nos quedan dudas de lo que Él quiere para nuestra vida, basta con tornar nuestra vista a la cruz del Calvario y verlo a Él muriendo por nosotros para entender que es verdad que Él quiere lo mejor, que Él nos ama con un amor eterno, que no hay dudas de su interés por nuestro bienestar. Por tal razón, entonces, es fácil de entender la idea de que Él todo el tiempo nos está hablando, todo el tiempo nos está mirando, todo el tiempo nos está buscando. ¿Usted puede entender eso? En estos momentos usted está sentado, está sentada aquí en este lugar y el Señor está con sus ojos pendientes en usted. Usted es la flor más linda de su jardín, sea hombre o sea mujer, y no se ofendan los hombres por lo que estoy diciendo. Me refiero al hecho de que usted es importante para el Señor, tan importante que si solo usted y nada más que usted y únicamente usted hubiese sido el único que aceptaba el sacrificio de su hijo en la cruz, solo por usted Él hubiera venido a morir en esa cruz cruenta y fría para salvarlo a usted, porque usted es la razón por la cual el Señor dejó el trono, la gloria, la honra y la majestad de los ángeles y vino a sufrir y a morir en esta tierra triste, solo para salvarlo a usted. Maravilloso Señor, que fue capaz de darlo todo por amor. Ahora, ¿cómo ese Dios que se dio a sí mismo y entregó a su Hijo por nosotros no va a estar pendiente de nosotros? No va a estar hablándonos todo el tiempo, no va a estar llamándonos todo el tiempo, no va a estar queriendo indicarnos el camino. Hijo, no vayas por ahí, agarra por el otro lado. Hijo, no busques lo que estás buscando en ese lugar. Coge para otro camino, busca por otra dirección, arranca para otro lado. El problema es que nos cuesta oírlo, nos cuesta escucharlo, porque si aprendiéramos a oír su voz, lo escucharíamos todos los días, lo escucharíamos a cada momento, porque Él quiere guiar nuestra existencia de forma especial. Y el ejercicio que vamos a hacer durante esta semana estudiando las parábolas nos van a ayudar a aprender a oír la voz de Dios, a sensibilizar nuestro oído a la voz dulce de nuestro buen pastor. Ojalá que todos podamos entenderlo. Miren, hay ciertos principios de interpretación para las parábolas y para toda la Biblia. ¿Saben cómo le llaman los teólogos a esos principios de interpretación? Le llaman
hermenéutica bíblica. De paso le digo, la palabra hermenéutica quiere decir, hermenéutica es la ciencia de interpretación de todos los escritos. Todo escrito literario, no importa el que sea bíblico o no, todo tiene su regla de interpretación. Por ejemplo, ¿usted alguna vez leyó un libro grande, así como la Biblia casi, de grande y grueso así, que se llama El Quijote de la Mancha? ¿Leyó alguna vez? ¿No? ¿Más o menos? ¿Escuchó hablar del Quijote de la Mancha? ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de ir a predicar algunas veces a España y cuando hemos podido con mi esposa hemos hecho el recorrido del Quijote. Hay una ruta, la ruta del Quijote, todo por Madrid, Toledo, esa parte, ¿no? Bueno, aquellos lugares hasta hay un monumento del Quijote y de su acompañante. Digo, me río y les cuento esto a manera de chisme santo, si les gusta, ¿no? O capaz que ustedes son como un amigo mío que decía, a mí el chisme no me interesa, pero me entretiene como loco. Así que a lo mejor a usted le pasa lo mismo. Mire, resulta que yo estaba un poquito más gordito de lo que estoy ahora. He bajado casi 40 libras, le digo. Los que me vieron en las anteriores ocasiones pueden quizá notarlo mejor, ¿no? Los que no me conocen pues tienen que creerlo por fe, porque no me vieron. Pero la cosa es que bajé. El asunto es que llegamos ahí a Toledo y andábamos haciendo la ruta del Quijote con mi esposa y había un lugar donde tenían una armadura así del Quijote, ¿no? La armadura esa de los caballeros de antes, y al lado, salud, al lado había una estatua de Sancho Panza. Y resulta que yo me saco una foto así, le digo a mi esposa, saca una foto aquí al lado de Sancho Panza. Iban pasando dos muchachas, yo no sé si serían americanos o qué, pero eran güeras, dos gabachas, diríamos. Iban pasando por ahí y miran así y se quedan mirando y se empiezan a hablar. Míralo, decían, míralo. En él se inspiraron para hacer la estatua. Se pensaron que era una estatua mía, que yo era el verdadero Sancho. Uy, Dios mío, dije, no, yo tengo que adelgazar acá. Pues no puede ser, estaba medio gordito en ese tiempo. Bueno, digo, El Quijote de la Mancha es un libro que cuando usted lo va a leer, tiene que saber qué cosa era la mancha. No, el Quijote era un caballero, no era un caballero que andaba con un traje manchado y por eso le decían el Quijote de la Mancha, tenía una mancha en el traje. No. La Mancha era una región, es todavía una región de la antigua Castilla. Castilla-La Mancha, que queda por allí donde está Madrid, Toledo, en esa parte de España. Entonces, para usted entender eso, tiene que buscar ciertas palabras que necesitan ser interpretadas en el contexto en el que se escribió el libro. Pues eso se llama hermenéutica. Y la Biblia también tiene una hermenéutica, o sea, una manera de interpretar los escritos que están en la Biblia. Y para eso usted necesita conocerlos. Cuando usted conoce esos principios, se le hace fácil entender la Biblia y se le hace fácil también, en este caso, entender las parábolas. Déjeme darle 7 principios de interpretación de parábolas. Pero pastor, ¿por qué usted me va a decir eso si usted va a explicar las parábolas? Bueno, pero yo no voy a explicar todas las parábolas que hay durante una semana. Cada semana vamos a tomar una parábola por noche, a lo mejor 2 en algún caso. Quizás veamos 3 parábolas juntas porque tienen un mismo mensaje y nos enfocan hacia un mismo lugar, como será una que hemos de ver en las próximas noches. Pero en la Biblia hay más de 40 parábolas. Y yo no voy a estar un mes acá con ustedes. No me van a dejar. Eso, si yo tengo una iglesia en Beaverton, los que me conocen saben que yo atiendo una iglesia allá en Beaverton. Y ahora yo dejé a mi iglesia allá y están también en una campaña evangelística, en 3 campañas a la vez, en los ancianos de la iglesia predicando. Y yo los dejé a ellos allá, me escapé a riesgo de que me corten la cabeza cuando vuelva para venir acá a compartir con ustedes. No puedo estar más de una semana. Entonces tengo que enseñarles a ustedes cómo ustedes pueden seguir investigando más las otras parábolas que nosotros no estudiamos aquí. Entonces es importante que usted conozca estas reglas de interpretación. Número 1, una parábola es un espejo por el cual se puede ver la verdad, pero, ¿qué cosa? No es la verdad misma. Usted no puede hacer una doctrina de una parábola, porque la parábola es una ilustración
para presentar una enseñanza, es un espejo en el cual puede ver la verdad, pero no es la verdad en sí misma. O sea, los elementos de la parábola son simbólicos para graficar una verdad que está escondida detrás de ella, pero los elementos de la parábola no pueden ser tomados, porque en ocasiones son ficticios, no pueden ser tomados como reales, y en ocasiones cuando son reales las cosas hay que analizar a ver si realmente están siendo parte de la enseñanza que presenta la parábola o son simplemente un símbolo para enseñar otra cosa. ¿Me está entendiendo? Número 2, el contexto en que se presenta una parábola. El contexto es lugar, circunstancias, personas a las que se dirigió la parábola y el problema que se trataba en la parábola. Todas esas cosas deben tomarse en cuenta y convertirse en la clave para su interpretación. Por ejemplo, si Jesús le está hablando a un fariseo y un publicano, y usted dice, bueno, para mí un fariseo significaba un hombre que era medio feo. Fariseo, medio feo. Queda bien. Y un publicano era un hombre muy conocido, público, todo el mundo lo conocía, por eso era un publicano. No. Usted tiene que saber qué era lo que era un fariseo, qué es lo que era un publicano, por qué el fariseo hablaba como hablaba, por qué el publicano hablaba como hablaba, ¿me entiende? Y eso tiene que ver con entender el lugar, las circunstancias, las personas, a quién se dirigió la parábola y el problema principal que se está tratando dentro de la parábola. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Está entendiendo? Esas son la clave para la interpretación de esa parábola. Número 3, la introducción. ¿Qué es la introducción? El principio de la parábola. Y la conclusión, ¿qué es la conclusión? El final. De Cristo a la parábola aclaran generalmente, ¿qué cosa? Su propósito fundamental. O sea, el principio y el fin tienen que estar unidos. Si la conclusión no tiene nada que ver con el principio, usted está interpretando cualquier cosa, pero no está en el camino correcto. Ahora, estos tienen que estar unidos y cuando usted los une se da cuenta que ahí estaba más que nada encerrada la verdad y todo lo demás fueron elementos que ayudaron a pintar el cuadro. Número 4, cada parábola ilustra un aspecto básico de una verdad espiritual. Los detalles de una parábola solo son significativos cuando contribuyen a aclarar ese punto especial de la verdad. Por ejemplo, usted está leyendo la parábola de la oveja perdida y allí usted entiende que la oveja representa al perdido, al pecador, y el pastor que sale a buscarla representa a Cristo. Pero entonces usted se pone a pensar, ¿y la oveja cómo era? ¿Era blanca? ¿Era negra? ¿Le faltaba un ojo? ¿Tenía todos los ojos? ¿Le faltaba algún dedo del pie? ¿Ve? Son detalles que no hacen a la esencia del mensaje. Entonces usted puede decir, no, ¿y si la oveja era una oveja negra? Pues yo he visto muchos cuadros que presentan a Jesús que salió a buscar la oveja perdida, ¿no? Y encontró a la ovejita y la trae. Y entonces la oveja que tiene en los brazos de Jesús es una oveja negra. Y de ahí sale el concepto ese de la oveja negra. ¿Y la oveja negra? ¿Qué es la oveja negra? ¿Ustedes saben lo que es la oveja negra o no? Una persona que está descarriada, son 5 hermanos. Y el más pícaro, el más travieso, el más rebelde, ¿cómo le llaman? Ahí está la oveja negra, dice, ¿no? Entonces, aquel hombre que no es malo, que nunca le hizo mal a nadie, que no se portó mal, que no fue rebelde con sus padres, pero que nunca creyó en Dios y no aceptó a Cristo, él dice, esa parábola no es para mí, porque esa parábola es para la oveja negra. ¿Me está entendiendo? Sin embargo, cuando Jesús habla de la oveja no le pone color. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que está lejos del pastor está perdido y necesita encontrarse con el pastor. ¿Me está entendiendo? ¿Ve cómo es la cosa? Usted tiene que mirar esos detalles de la parábola y los detallecitos esos no hacen al mensaje principal. Antes de que se pueda entender el significado espiritual de la parábola, es necesario tener una clara perspectiva de la situación descrita en la parábola. Costumbres orientales y modalidades de pensamiento y expresión. Las parábolas son cuadros verbales vívidos que deben verse para que puedan ser entendidos. Usted tiene que pintar el cuadro de la parábola y entender, ¿y esto qué era?
¿Y esto qué es? Y esto, para entender entonces el mensaje final. Y los últimos dos principios se los digo rápido. Es un hecho fundamental que una parábola tiene el propósito de ilustrar la verdad y generalmente una verdad particular. Por lo tanto, no se debe basar ninguna doctrina en los detalles incidentales de una parábola, o sea, en lo que está pasando en la parábola. Eso está enseñando otra cosa más profunda que lo que está diciendo la parábola, como por ejemplo, y voy a ser más claro y más conciso, concreto, al pelo y al punto. Mire, hay una ocasión que Jesús dice, había un hombre que se llamaba Lázaro y era un mendigo y estaba en la puerta de un hombre rico. Y el rico pasaba y lo miraba a Lázaro con desprecio y no le daba ni una migaja de pan. Y Lázaro tenía hambre y estaba lleno de llagas por estar durmiendo de un lado y del otro y no tenía casa y la intemperie lo golpeaba el viento, el sol y las inclemencias del tiempo lo maltrataban y nadie hacía nada por Lázaro. Y el rico en su casa, allí cómodo, mirando en televisión, comiendo la comida más rica que había, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día muere Lázaro y es llevado al seno de Abraham. Y muere también el rico y es llevado al Seol, al infierno, al Hades. Y cuando el rico estaba allí, tiene sed, mucha sed. Y ve que Lázaro está allí con Abraham. Y entonces el rico le grita al padre Abraham y le dice, Padre Abraham, Padre Abraham. Y el padre Abraham desde allí arriba mira al rico que está en el infierno y le dice, dime, ¿qué pasa contigo ahí que te estás quemando en el infierno? Y el que está en el infierno dice, ay, manda a Lázaro con la punta del dedo, con una gotita de agua para darme porque me estoy quemando aquí. Y Abraham le dice, no se puede pasar de acá para allá ni de allá para acá. Pero se están hablando. Están como si hubiera un paredón entre medio. Se están hablando, no pueden cruzar nada más. Y el otro dice, bueno, entonces por favor, te pido que mandes a Lázaro y lo hagas volver a la vida y lo mandes a mi familia para que mi familia aprenda de lo que me está pasando a mí y entonces no cometan los mismos errores para que no tengan que venir aquí donde yo estoy. Mándalo a Lázaro. Y Abraham le dice, tampoco Lázaro puede ir para allá. Y el otro dice, pero ¿por qué eres tan malo? Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, los que están allá, que los oigan. Si no escuchan a Moisés y no escuchan a los profetas, tampoco van a escuchar a nadie, aunque sea uno que se levantó de los muertos. Terminó la parábola. Entonces, si usted agarra los elementos, como muchos hacen, literales, usted dice, ve, hay un cielo y un infierno. Los ricos se van para el infierno. Y los pobres mendigos irán para el cielo. Y entonces usted si piensa así, cuando se está por morir, quiere ser pobre. Sí, porque dice, no, por favor. Dice. Ahora, ¿realmente la enseñanza de Jesús tiene que ver con el cielo y el infierno? ¿Tendrá que ver con eso? Aparte, dígame usted, ¿qué infierno sería ese donde el que está en el infierno habla con el que está en el cielo? Usted diría, bueno, pero eso sería mejor para que tenga más tortura, para que vea allí y diga lo que se perdió y entonces se arrepienta. ¿Arrepentirse de qué? Si ya no hay oportunidad para nada. Dios quiere que todos se arrepientan para ser salvos, pero una vez que te perdiste, ya no hay más arrepentimiento. Entonces, ¿y qué cielo sería este donde tú ves a los que están sufriendo en el infierno? Voy a ser más claro todavía. Piense en usted. ¿Qué tan feliz sería usted mirando a una persona que usted ama, que se perdió y está sufriendo en un tormento, y usted desde el cielo mirando? ¿Disfrutaría el cielo?
Pero entonces, pastor, ¿por qué Jesús hizo eso? Contexto. Allí habían personas que creían que existía un cielo y un infierno. Por eso a ellos les habló en el lenguaje que ellos entendían. Y la enseñanza principal tenía que ver con el final. ¿Por qué? Porque al final Jesús les dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Entonces cualquiera puede decir, pero si Moisés ya había muerto y los profetas también. Puede ser que los profetas hayan muerto, pero el legado de los profetas no murió. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando decía Moisés y los profetas? De la Biblia. Porque sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece forever. ¿Me está entendiendo? Jesús les decía, ellos tienen la escritura. Si no le hacen caso a la palabra, a la Biblia, tampoco le van a hacer caso a ninguna persona, aun cuando esa persona se levante de los muertos. ¿Y de quién estaba hablando Jesús? ¿Del Lázaro aquel que él resucitó o de él mismo que se levantó de los muertos? Y el pueblo al que vino a salvar, a pesar de lo que hizo, no lo escuchó. ¿Me está entendiendo? ¿Ve cómo es la cosa? Entonces, si tomamos literalmente lo que decía la parábola, tenemos que creer en ese cielo, en ese infierno, y que la cosa es así. No, Señor. Esos son detalles incidentales de los que nosotros no podemos hacer una doctrina de eso, porque la enseñanza tenía que ver con creerle ¿a quién? A la palabra, a la Biblia. Esa es la esencia, creer a la Escritura Sagrada. Y número 7, la parábola se debe interpretar, sea en conjunto o sea en parte, teniendo en cuenta la verdad que tiene el propósito de enseñar, tal como se presenta en lenguaje literal, en el contexto inmediato y en otras partes de las Escrituras. O sea, una parábola no puede enseñar algo que está en desacuerdo con toda la Biblia. Al contrario, debe estar en armonía con todo lo que está presentado en la Escritura. Y Jesús, todo lo que enseñó estaba en armonía con lo que enseñaron los profetas, con lo que enseñó Moisés, con lo que enseñaron los que vivieron antes de él. Sin embargo, muchos malinterpretan por desconocer el mensaje básico de la Escritura. Entonces, para entender la parábola también es importante que usted esté cada día un poquito más familiarizado con la Biblia, con la Escritura Sagrada, porque en ella, dijo Jesús, tenéis la vida eterna. Mis amados, las parábolas tienen un propósito especial. El propósito de las parábolas es llevarnos a entender el misterio del reino de Dios que fue oculto en esas parábolas para que los enemigos del Evangelio no destruyan la Biblia. Pero en esas parábolas hay enseñanzas por demás. Jesús dijo, les hablo en parábola para que viendo no vean y oyendo no entiendan, porque el corazón de este pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y de sus ojos guiñan, o sea, se están durmiendo porque no quieren entender la Escritura. Sin embargo, muchos terminan confundiéndola. Las parábolas revelan la verdad a los que querían recibirla, a los que quieren entenderla, a los que desean saberla, pero se las ocultaba a los enemigos del Evangelio y a los que no tienen interés de saberlas. Así que si usted tiene interés de conocer las parábolas del Señor, quédese tranquilo, quédese tranquila, hemos de aprender cosas interesantes. Por medio de las parábolas Jesús despertaba el interés, la atención y las preguntas, enseñaba verdades desagradables sin despertar prejuicios, eludía a los espías que los perseguían implacablemente, creaba en la mente de sus oyentes impresiones duraderas que se renovarían e intensificarían cuando verían nuevamente las escenas presentadas en la parábola o pensaran en ellas, cuando les hablaba de la oveja perdida, cuando les hablaba del buen pastor, cuando la gente andaba caminando por el campo y veía una oveja, se acordaban de la palabra de Jesús, se acordaban del amor que Jesús les tenía, se acordaban de lo que Jesús estaba dispuesto a hacer por ellos. Cuando veían un pastor, reconocían a Jesús y se acordaban de que podían confiar y creer en Él, porque Él los guiaría, los protegería y los cuidaría todo el tiempo. Por eso Jesús usaba cosas de la vida cotidiana para llamar la atención de ellos, para que nunca se olvidaran de sus palabras. Convertía la naturaleza en un instrumento para conocer a Dios, y de esa manera Jesús iba llevando a las personas de lo conocido a lo desconocido.
Alguien dijo, hablando de lo que Jesús hacía a través de las parábolas, que en la enseñanza de Cristo mediante parábolas se nota el mismo principio que Él, que lo impulsó en su misión al mundo. A fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se reveló en la humanidad. Lo mismo que hizo Él, siendo Dios, haciéndose humano, para que siendo humano nos pueda llevar a nosotros a la presencia de lo divino. Ese mismo principio se ve en las parábolas. En las parábolas Jesús quiere llevarnos a nosotros de lo conocido, lo humano, a lo desconocido. De nuestra triste experiencia como humanos a una realidad divina que tiene que ver con Él, que tiene que ver con las cosas eternas. De lo simple a lo complejo, de lo superficial a lo profundo, de lo humano a lo divino. Así nos lleva el Señor. Y estos principios están envueltos en las parábolas de vida eterna. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, uniendo, ¿qué cosa? La tierra con el cielo. ¡Ah, maravilla de la enseñanza de Jesús! Y esta noche, simplemente, para concluir, quiero que miremos un poquitito una parábola. Mire, para que usted pueda entender mejor todo esto que estoy diciendo. Es la parábola que encontramos en San Mateo capítulo 14. 2 versículos. Perdón, San Mateo capítulo 13. 2 versículos. Versículo 44 y versículo 52. 2 versículos. Uno nos presenta la parábola. El otro nos amplía el concepto. Miren. La tengo aquí para que usted la mire en la pantalla, para que no pierda quizá el tiempo de buscar en la Biblia, si es que no es tan habitué para usted buscar en la Escritura. Es para facilitarle a usted la lectura. Mire, así dice el texto. Además, dijo Jesús, cuando usted ve una palabra así como además, o esto es como, o se parece a, eso significa que lo que va a decir Jesús es una comparación. Y si es una comparación, es una parábola. Porque las parábolas son una comparación. Miren, además, dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en un campo que un hombre encuentra y lo vuelve a esconder. Y lleno de gozo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y él les dijo, por eso, todo escriba instruido acerca del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro, ¿qué cosa? Cosas nuevas y viejas. Ah, las parábolas de Jesús. Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro escondido. Óigame, ¿usted nunca soñó con encontrarse un tesoro? Dígame la verdad. Yo soy el único loco que cuando era niño pensaba qué lindo sería que un día yo esté en algún lugar y encuentre así una piedra movida. Y mire así la piedra y hay un hueco. Y miro en el hueco y sigo escarbando hasta que encuentro una bolsa así llena de dólares o de diamantes y piedras. ¿Nunca le pasó eso a usted? Ah, ahí les pasa todavía, ¿no? Piensan que van al mall y de momento encuentran un maletín allí tirado. ¿Y de quién será? Capaz que es del otro que está ahí en el banco, se lo olvidó un momentito, pero usted dice, ¡ay, bendición del cielo! Ahora se lo olvidé. Pocas veces me he encontrado dinero. Es más, creo que han sido más las veces que he perdido que las veces que he encontrado. Pero recuerdo una vez, y esto me lo acuerdo por cómo me sentí después. Les voy a contar. Chisme santo. Mire. Estaba en París, en Francia, en la estación de trenes, de unos trenes muy... mire, eso fue en el año 95. Yo era un niño en esa época. Estaba allí en Francia, habían unos trenes que eran los trenes balas, tenían así la punta así. En 40 minutos usted transitaba no sé qué cantidad de millas
el tren iba a 430 millas por hora. Usted entiende cómo iba. Cuando arrancaba el tren en pleno andar, parecía que iba a despegar en cualquier momento, se agarraba del asiento así usted, del susto que le daba la cosa esa. Bueno, el asunto es que llegamos allí y teníamos que comprar el pasaje de tren, aunque teníamos un pasaje, porque ahí no sé si usted sabía, digo, si está pensando viajar a Europa, le cuento, así le comento, así, no le cobro nada por esto. Por lo menos hoy, mañana si usted quiere más información, ya hablamos de otro precio. Pero hoy, por ejemplo, le doy la información gratis. Mire, hay un pasaje de tren internacional que se llama Eurail Pass. Con ese Eurail Pass usted puede recorrer toda Europa, por lo menos 3 países, por donde usted quiera, con todos los trenes gratis. Usted compra el pasaje acá, bueno, en aquella época costaba $450 y usted andaba por toda Europa, por todos los trenes que usted quería. Pero habían trenes como ese tren, que era el tren bala, que era un poquito más caro. ¿Por qué? Porque era más rápido. Entonces había que hacer una reservación. No era mucho, había que pagar $5 o $6 más. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Cuando llegamos a la ventanilla para comprar esa reservación, teníamos nuestro pasaje, pero había que comprar la reservación. Cuando fuimos a comprar la reservación, encontramos una billetera allí en la ventanilla. ¡Ah! ¡Qué tentación, hermano! Para colmo de mal, imagínense, yo era un chamaco literalmente. Tenía 23 años o 22 años en esa época. Más o menos por ahí. La billetera y se la entregué al que estaba ahí en la ventanilla. Le dije, yo no sé, alguien se olvidó esto. Me salió el cristiano de adentro. Una vez que lo entregué, después me salió el Ronaldo. Primero me salió el cristiano, después el Ronaldo. Porque cuando lo entregué, dije, ay, Dios mío, y si era una bendición del Señor y yo la dejé pasar. Pero todos, no sé lo que había adentro. No sé, no la abrí. Mira que, bueno, ya pasó. No me hagan amargar otra vez como me amargué todo el viaje después pensando en que a lo mejor los euros que necesitaba estaban allí. Bueno, el asunto es que todos alguna vez hemos soñado en encontrarnos un dinero, en encontrarnos un tesoro. Pues Jesús dice que el reino de los cielos es un tesoro escondido, que usted encuentra en un campo. Pero usted, para encontrar un tesoro que está enterrado en un campo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Raspar, cavar. Hay un tesoro y cuanto más excava, más cerca del tesoro está. Pues la Biblia es un gran tesoro, mi amigo. Y cuanto usted más busca, más escarba, más excava, más profundiza en ella, más cerca del tesoro está. Y ese tesoro, cuando usted lo encuentra, es tan pero tan especial para usted, que usted está dispuesto a venderlo todo, a dejarlo todo por ese tesoro. Como la parábola lo dice, vende todo lo que tiene y compra ese campo donde está el tesoro. Y después viene y de ese tesoro va sacando siempre cosas nuevas y cosas viejas. Porque la Biblia tiene un mensaje para todos. Para niños. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Para jóvenes, alégrate, oh joven, en tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y para los ancianos también. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dijo Jesús, que yo os haré descansar. Mis queridos hermanos, a partir de mañana comenzaremos a sumergirnos en la búsqueda del tesoro y hemos de encontrar verdades ocultas como tesoros preciados que a medida que los descubramos irán acrecentando nuestro tesoro personal, enriqueciendo nuestra vida cada día más, cada día más y cada día más. Así que por favor, no falte mañana para que entonces junto a nosotros podamos todos aprender a oír la voz de Dios. Alguien dijo por ahí, puede ser que al aprender a escuchar el mensaje de Dios en las parábolas podamos aprender a oír su mensaje en otros aspectos de la vida nuestra
cada día. Les anuncio desde ya que mañana, para que lo puedan ir leyendo, hemos de estudiar nada más y nada menos que la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué cosa es el trigo? ¿Qué cosa es la cizaña? ¿Qué significa la parábola? ¿Por qué Jesús lo dijo? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Y cuál es la importancia para nosotros, para nuestra vida diaria? ¿Quiere descubrir el secreto? ¿Quiere descubrir el mensaje? Entonces no falte mañana, porque mañana hemos de hablar de esto. Nos ponemos de pie para orar al Señor y agradecerle por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es como un tesoro especial. Cuanto más escarbamos, más cerca del tesoro estamos. Y cuando lo abrimos, podemos sacar de él todos los días un nuevo tesoro. Cosas nuevas y viejas. Pero esas cosas vienen a enriquecer nuestra vida de forma especial. Enriquecen nuestro corazón, nos hacen mejores personas, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores amigos, mejores hermanos. Nos hacen como nosotros soñamos ser siempre. Ayúdanos para que ese tesoro pueda encontrar cabida en nuestro corazón. Nuestro corazón se convierta como un cofre especial que guarde ese tesoro. Y que cada día, Señor, ese tesoro pueda ir creciendo en nuestro interior. Quédate con nosotros, acompáñanos a nuestro hogar, tráenos mañana con bien nuevamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por haber estado con nosotros.